¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy está con nosotros Idarmis León. Les quiero presentar, ex empleada de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Yo generalmente hago una presentación, pero me parece que es importante otorgarte tiempo para que puedas hablar, porque es la primera vez que yo recuerde que alguien que ha trabajado en una embajada occidental, que hasta donde mi memoria llegue, haga declaraciones. Conozco personas que han trabajado en la oficina de intereses, han trabajado en embajadas de Europa, etcétera, etcétera, pero nunca quieren hablar. O sea que esto es un hecho totalmente inusual. Sé que te habías comunicado con nosotros, yo había sido un tanto cauteloso y tú sacaste este video en YouTube y me llamó muchísimo la atención, sobre todo tu forma de expresarte, la claridad con que cuentas las cosas, así que de verdad que es un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Cómo no, cómo no. La primera pregunta que tengo, he tratado de organizarme. Eres matancera. Soy de origen matancero, sí. Pero has vivido mucho tiempo en La Habana. Desde el año 90, cuando me gradué, toda mi vida laboral y bueno, residiendo en La Habana. ¿De qué te graduaste? Me gradué de cibernética económica. Cibernética económica. 5 años en Moscú, Rusia. En Moscú, Rusia. Ajá. ¿Y antes qué habías estudiado en Cuba? Antes, secundaria y pre en la vocacional, en las famosas escuelas, no, en la vocacional Carlos Mar de Matanzas. Ah, en Matanzas, hay una, sí, verdad que se me ha olvidado que ahora por provincias también hay una vocacional, que es una escuela selectiva de todas maneras, hay que tener un promedio para mantenerse allí. Hubo su etapa, exacto, que por promedio te escogían y bueno, pues entrabas o no entrabas y el que no entraba, bueno, hacía técnicos medios, tú sabes, eran otros tiempos de facilidades de estudio, vamos a decir, en Cuba. ¿Desde cuándo trabajas tú en el sector diplomático, digamos? Yo empecé a trabajar en misiones diplomáticas acreditadas en La Habana en el año 2005, si no me equivoco, en la Embajada de República Dominicana. Ajá. ¿En qué otra embajada has trabajado? Posteriormente trabajé en la Embajada de Sudáfrica, posteriormente Embajada de Guatemala, que ya fue en sección consular, ya empecé a tener... Porque cuando tú dices ya fue en sección consular, ¿qué significa? ¿Que antes era qué? En la Embajada de República Dominicana trabajé como secretaria de embajador y en la de Sudáfrica igualmente, de asistente de embajador. Y en estos dos últimos casos, Embajada de Guatemala y bueno, finalmente en la Embajada Americana sí trabajé en temas consulares. Te vi en internet que me dices que estudiaste 5 años, tipo Panimay Paruski, ¿no? Panimay Paruski. Ochin Harachó. ¿Y dónde aprendiste inglés? Es lo que me sorprende, hablas muy bien el inglés. Bueno, me defiendo. Tengo un acento ruso ahí medio extraño, de 5 años en Rusia, imagínate. Yo por mis medios, cuando me gradué, que llegué, graduada en el año 90, que tenía el ruso metido en el ADN, pues decidí, porque el inglés es muy importante, es un idioma que se habla en la mayoría de los países, o al menos te puedes comunicar en inglés en la mayoría de los países. Hice escuela de idiomas por las noches, que sabes que en La Habana muchos años funcionaron. Y más adelante, cuando tuve, vamos a decir, recursos financieros para pagarle a profesores particulares, para ya hacer más ¿Aprendiste inglés por... niveles avanzados? Sí, fue un interés personal. Un interés personal. Bien, después podemos seguir hablando un poco de ti como persona, pero básicamente para que los televidentes sepan la razón por la que estás acá, tú has hecho este video donde denuncias que hay corrupción dentro de la embajada norteamericana, denuncias que hay específicamente una suerte de trapicheo con las visas o con los intereses de las personas que quieren emigrar. Incluso llegaste a pedir que cerraran. Hay un momento del video que tú dices, si algún funcionario de los Estados Unidos me está escuchando, yo le recomiendo que cierren la embajada, que la bajen a la categoría de oficina de intereses. ¿Por qué? Sí, eso es una petición que no va a partir de mi experiencia personal. O sea, el video se hace a partir de mi experiencia personal, no me conocen, y la petición ya es casi al final del video, porque yo sí siento que sí, que hay prostitución, vamos a decir esa palabra, ese término, en los procesos. Prostitución. Ilegalidad, dijiste también, de las normas diplomáticas. Tipos de ilegalidades. Yo no puedo categorizar
que se estén vendiendo visas. Pero sí me ha llamado la atención durante años, incluso antes de trabajar en misiones diplomáticas, que es conocimiento público, inclusive de personas que se me han acercado durante años en La Habana, trabajando y viviendo en La Habana, de que, bueno, de cómo se puede hacer. Las personas cuando conocen que ya tú trabajas en misiones diplomáticas, pues empiezan a preguntar, por supuesto, las personas también quieren viajar, quieren resolver, que es la palabra de orden en La Habana o en Cuba, en toda Cuba. Y se han manejado hasta cifras. Sea, tú dices, no tienes prueba de que estén vendiendo visas. No, yo no puedo. ¿Pero tienes sospechas? El problema es que yo describo toda una serie de incidentes que me suceden a mí. Y estoy pensando o sea, siempre pensé que era porque algo estaba yo haciendo que no... o sea, ¿tú crees dejando de hacer que por no entrar en el juego, o sea, porque no pueden no venderse visas, pero pueden venderse el adelanto de una cita, por ejemplo? Por ejemplo. ¿No? O sea, yo doy toda la probabilidad de que todos estos incidentes que me ocurrieron dentro y fuera estuvo relacionado evidentemente con mi trabajo, Cabo. O sea, incidentes que ella describe para hablar con el público de acoso, persecución en una librería, tipo que se le acercan, mensajes, vive y deja presiones. Vivir, los incidentes estos de correos electrónicos que mencioné también en el video. O sea, correos electrónicos donde falsifican tu firma. Supuestamente yo había enviado que eran correos errados que nunca, o sea, que por ejemplo, ahí hay un caso donde hay una persona a la que evidentemente ya le negaron la visa. Exacto. Y le mandan de todas maneras a hacer otro examen médico que cuesta unos $400 y que alguien se queda con ese dinero. Supuestamente yo había enviado ese correo, porque aparece mi firma digital. ¿Y eso es lo que te crea? ¿Ellos te sacan de la oficina de intereses? No, para nada. ¿Tú decidiste irte? Yo decidí hacer vacaciones acá y decidí quedarme por todas las presiones que había sido O sea, que hasta hace 9 meses que tú llegaste aquí a los Estados Unidos, tú trabajabas en la oficina, en la embajada norteamericana. Yo trabajaba en la embajada y yo vine con mi visa de turismo, incluso no lo tenía planificado. ¿Tú trabajabas en la embajada durante la era de Obama y durante la de Trump? Yo hice la transición, o sea, estuve presente. O sea, tú trabajaste cuando era oficina de intereses. Oficina de intereses, exacto. Ajá. Estuve presente, participé en la transición en el acto famoso que se hace ahí en el patio. Exactamente. Ajá. ¿Y cuál fue el cambio? ¿Cómo ustedes, los empleados cubanos, sienten ese cambio? ¿Qué pasó? Cuando Obama llega, por ejemplo. Claro, mira, la sección consular de la Embajada Americana, antes oficina de intereses y ahora... La sección consular está dentro del edificio ese dentro del edificio, sí. Ajá. Pero lo que quiero transmitir es que ese cambio, si hubo algún cambio a nivel de país, porque en la sección consular la dinámica de trabajo siempre ha sido muy fuerte y en mis 4 años y medio ahí trabajando, no te puedo explicar, es una riqueza de detalles de los procesos y demás que no tienes tiempo, o sea, es realmente fuerte. O sea, lo que te quiero decir es que vas y trabajas y se hacen actividades de entrenamientos y demás, actividades colaterales, pero yo no sentí realmente, que es la pregunta tuya, era Obama, era Trump, en la sección consular yo no lo sentí, yo no sentí diferencia de eso. Bueno, pero ahora en la era Trump tú has vivido el tema de los ataques sónicos. Yo estaba aquí ya. Tú estabas aquí ya cuando se hizo el anuncio. Sí. Y nunca habías escuchado hablar de funcionarios diplomáticos norteamericanos que se sintieran... Realmente, yo empecé a ver que empezaron a viajar funcionarios. O sea, estando en el trabajo, tú evidentemente estás en una sección consular, en una locación donde hay empleados cubanos y funcionarios diplomáticos. En una misma locación estoy hablando de la sección consular. Y sí, empecé a notar personas ausentes, o sea, que faltaban y que habían viajado por problemas de enfermedad. Pero bueno, al conocimiento de que habían sido producto de ataques, no, te puedo decir que no. ¿Cómo, cuando tú escuchaste esa noticia? Ya yo estaba aquí. Ajá. Incluso había decidido quedarme ya. ¿Y qué pensaste? Empecé a atar cabos, como decimos en buen cubano. O sea, ¿tú piensas que es verdad lo que dice el gobierno norteamericano? Yo sí pienso que hubo ataques a determinados funcionarios, porque no fueron ataques masivos, y eso se dijo desde el principio. A determinados grupos de funcionarios, creo que hay funcionarios de la inteligencia y otros funcionarios que, bueno... ¿Y para qué? ¿Para qué el gobierno cubano hace eso? ¿Qué buscaría? Desconcentrar, quitar atención,
¿Intimidar? disminuirte. Intimidar, Cao, tú no te das cuenta, o sea, tú empiezas a sentir síntomas, pero tú los síntomas de náusea o de, tú sabes, tú los puedes vincular a un virus, a otra enfermedad. Pero por eso te digo, no uso la palabra intimidar. Me gusta más pensar, me gustaría pensar más, o estoy pensando en crearte una serie de condiciones físicas que te disminuyan tu concentración, tu capacidad de respuesta. Eso sí, eso sí. Eso estoy más que clara en eso. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos en el capitalismo. Y vamos a seguir conversando muchísimas cosas interesantes, sin dudas. Repito, es la primera vez que yo recuerde que alguien que ha trabajado como empleado cubano en una embajada occidental, en este caso la más vigilada de todas, que es la embajada de los Estados Unidos, decida hablar en público. Tengo muchas preguntas que estoy seguro que ustedes también se están haciendo en la casa. Ya volvemos. Continuamos hablando con Idarmis León. Estamos viendo en pantalla la página de internet de la empresa empleadora Palco, que quiere decir Palacio de las Convenciones, que ofrece, es muy interesante, ¿no? Ventajas del servicio prestado a los extranjeros que quieran emplear. Y dice, oficialización de trabajadores que mediante el contrato perciben los beneficios de la legislación laboral cubana. No se exigen indemnizaciones ante el cese de un empleado. Evita indisciplinas e ilegalidades de parte de los no oficializados. O sea, que una de las cosas que esta agencia le dice a los extranjeros es que los empleados cubanos se van a portar muy bien. Mi pregunta en este caso es, ¿cómo una cubana común y corriente, en este caso, pienso que es así, llega a trabajar como empleada del cuerpo diplomático de diferentes países, ya sea República Dominicana, etcétera? ¿A través de quién? Te voy a hacer el cuento. Ajá. Y es totalmente la verdad. Hice amistad con un chofer, amistad de una botella, a ver, sencillo, tú sabes, el transporte en Cuba y era chofer de misiones diplomáticas. Así de sencillo. Y le dije, mira, cuando me enteré, por supuesto, todos sabemos que trabajar en una embajada, pues es un buen trabajo. No tienes que inventar, tienes tu salario. O sea, es trabajar y tienes tu salario. Y yo realmente le dije, mira, me interesa. Tengo idiomas, tengo ruso, tengo inglés, tengo algo de francés. Sencillamente, él cogió y yo le imprimí toda una cantidad de copias en mi currículum, exacto. Pero para trabajar en una embajada en Cuba tienes que ir Ese fue el inicio. Tienes que ir a través de... Ese currículum mío llegó a muchas misiones. Acusaron recibo incluso a mi casa de que habían recibido mi currículum vitae. O sea, si el embajador de República Dominicana te quiere a ti de asistente, él te solicita. Ajá, él te solicita. ¿Qué agencia te consiguió a ti? Exacto. ¿Palco? Tú después que ya te hace la solicitud, anteriormente era Cubals y después Palco. Sí, porque Cubals más o menos que se desapareció en el 2009, ¿no? Sí, se convirtió en otras cosas, igual, ¿no? siempre ha existido una bolsa, tú sabes, existió años por años una bolsa, como una reserva, tú sabes, de trabajadores y demás. Pero sabes cómo es eso, todo eso es muy manejable. Y sencillamente, esta persona... ¿Qué requisitos te exige el gobierno cubano para trabajar en...? Tú pasas un proceso, Cabo. O sea, después que a ti te evalúan, por ejemplo, con test de inglés, si es una embajada que el idioma oficial para trabajar es inglés y demás, que no, bueno, no fue mi caso, en el caso de la primera embajada dominicana, después que tú pasas test y demás, que la embajada siente que tú tienes el training, las actitudes y tu preparación suficiente para esto, ellos te solicitan a Cubalce o a Palco, según el momento. Y la empresa esta, la agencia empleadora, te hace el proceso. Te hacen verificaciones, evidentemente CDR, que conocemos, previos centros de trabajo, y yo estoy pensando que o sea, en la vida real ellos están viendo toda una línea de conducta que a ellos pues les resulte adecuada. O sea, tú tienes que ser confiable para el... Exacto. Ajá. Y bueno, o sales procesado, o sea, o sales aprobado o no.
Así de sencillo. A ver, discúlpame estas preguntas que pueden quizás entrar en tu vida personal de alguna manera. ¿Conoces a James Kayson, que fue jefe de la oficina de intereses, el famoso cabo Kayson que sacaban en los... De referencia, no trabajé. Pero bueno, sabes quién es, ¿no? Sí, sí. Kayson tiene la impresión de que todos ustedes son informantes de la inteligencia castrista y se quejó siempre de que aproximadamente, mira a ver si las cifras las tengo mal, un 3/4 partes de los empleados son cubanos. Y que había 200 empleados cubanos y había solo unos 50 empleados norteamericanos, mientras que aquí no es así. Aquí la embajada, de hecho la embajada cubana aquí no permite... Sí, hay como una cuota, ¿no?, de funcionarios. No, pero que no permite que los empleados los contratan ellos, ni siquiera contratan a nadie aquí, los traen todos de Cuba, ¿no? Y en ese caso no hay reciprocidad. Claro. Y mi pregunta directa es, ¿tienen ustedes, por ejemplo, un agente cubano que los atiende? En la entrevista que me hicieron cuando trabajé para la Embajada Dominicana, me preguntaron sobre disposición de colaborar para la inteligencia cubana. Y mi respuesta, no te tengo que decir cuál fue. Es como cuando las brigadas de respuesta rápida, en otro momento, que te dicen... No sé cuál fue tu respuesta. No, mi respuesta, por supuesto, das respuesta positiva. De otra manera no puedes trabajar. No puedes trabajar. Eso es obvio. Y hago la comparación con estas famosas brigadas de respuestas rápidas que empezaron, tú sabes, por los barrios y demás, para dar paro, para hacer agresión, o sea, para contrarrestar manifestaciones en las calles y demás. Igualmente fue el mismo caso para mí, en su esencia. Claro, digo que sí, pero... ¿Porque perteneciste a las brigadas de respuesta rápida? No. Tú dices que sí, o sea, tú dices de tu disposición, pero de que tú... Pero esa es una organización masiva. Eso fue un momento de movilización, de intento de movilizaciones que hicieron. No, las brigadas de respuesta rápida como tal, sabes que son las que acuden o acudieron en algún momento a paliar, minimizar determinadas manifestaciones de descontento. Todo eso fue una etapa que eso después ya, como nunca formé parte, no te puedo decir en qué quedó o si todavía funciona. Ahora, trabajando en la oficina, en la embajada norteamericana, en la oficina de intereses, Alcibiades Hidalgo, lo cito a cada rato porque fue viceministro primero de Relaciones Exteriores, embajador de Cuba aquí ante las Naciones Unidas, tiene la impresión de que no queda más remedio que informar. O sea, que cuando ellos están interesados en un dato específico, te llaman y te dicen, Idarmis, tenemos 4 preguntas. ¿Nunca te sucedió eso? Claro, a mí me llamaron. Y mi respuesta fue que en realidad fue pura realidad. O sea, fue la pura verdad. O sea, yo tengo una dinámica y mi respuesta fue, yo tengo una dinámica. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a fijarme en movimientos de una persona u otra cuando la dinámica de trabajo que tengo es súper fuerte? No me imagino haciendo las dos cosas. O sea, ahí yo estuve diciendo que realmente no lo iba a hacer. Ahora, me imagino... Y yo estoy casi segura que fue, pasado un tiempo, fue que realmente empezaron mis problemas. Cuando yo mostré mi actitud. Porque y yo te hago todas estas preguntas porque tú en el video dices... Sí. En febrero del 2016, fíjate que pasaron 2 años. Yo empecé a trabajar en diciembre del 2012. Que tú fuiste víctima de acoso por parte de la inteligencia castrista o de la contrainteligencia, qué sé yo, porque no quisiste hacer lo que ellos querían que hicieras. ¿Qué es lo que querían que hicieras? Bueno, colaborar, por ejemplo. Que espiar a los diplomáticos norteamericanos. Exacto. Es obvio. A partir del momento que una vez me llamaron y yo di una respuesta muy parca, que te la repito, o sea, no sé cómo lo voy a hacer si el trabajo hoy es fuerte. Todavía estoy aprendiendo, todavía estoy haciendo training, todavía estoy haciendo cursos para... O sea, el trabajo de las visas y de conocimiento consular propiamente. Y ahí tú estás demostrando tu disposición o no. O sea, ahí tú estás dando una respuesta muy concreta. Y a mí no me volvieron a llamar. Pero empezaron los problemas. Pasado un tiempo pasó un problema. Empezaron estas cosas que ya he dicho en el video, que he descrito en el video. Sí, que es amenazas veladas, un mensaje en un libro, en una esquina, un hombre que te espera en la entrada de tu casa, etcétera, Siguieron esas cosas. O sea, tú lo que dices es que tú te negaste a colaborar. Lo que pasa es que yo me imagino que esto es un juego de ratón y el gato, ¿no? Ajá.
todo el mundo sabe que los servicios diplomáticos, sobre todo de países como Cuba, Estados Unidos, Israel, Canadá, etcétera, son servicios de inteligencia también en muchos sentidos. Hay unas personas que se dedican así a las visas del otro y Claro. otros que se dedican. ¿Servicio de inteligencia norteamericano? ¿No tenías alguien que te atendía? ¿No trató también de captarte? No, realmente ¿No? no. No. Son muy ingenuos, entonces los norteamericanos se dejan que les entre un empleado que sin duda tiene un Te contacto estoy con los... hablando de mi experiencia Ajá. y ten en cuenta también que yo hice solo 4 años y medio. O sea, Es mucho tam- tiempo también, ¿no? ¿Había pero Mira, había un diplomático que lidiaba contigo directamente? no, ¿Norteamericano? nosotros ¿No? lidiábamos en el consulado con los funcionarios propiamente, bueno, que había, nosotros ¿No hacíamos tenías un jefe? un trabajo de backup, teníamos funcionarios que atendían los equipos, o como los mini equipos de trabajo por áreas de trabajo del consulado, pero no, la verdad, nunca me... Bueno, vamos a una pausa, se pone interesante la conversación, ¿no? Tranquila, no, yo no estoy aquí con el ánimo de acosarte ni nada por el estilo, solo de saber, No. porque tú no tienes idea del lado de acá cuántas veces no nos hemos hecho estas preguntas y no tenemos a nadie que de primera mano nos pueda dar el testimonio. Todavía falta mucho por hablar sobre el tema de las visas, ¿no? Y ¿qué tal? Muy buenas noches. Continuamos hablando con Idarmis León, ex empleada de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Un testimonio excepcional. Repito que por primera vez tenemos la oportunidad de hablar con alguien que conoce cómo funciona este mecanismo desde dentro y que ha tenido pues el coraje de alguna manera de dar en la cara, ¿no? Pero hay muchas preguntas. Espero que este segundo día transcurra un poco, o esta segunda parte de la entrevista, con más tranquilidad. Habíamos estado en esa parte incómoda donde si necesariamente o no, como dicen algunos, trabajar como empleado te convierte en un objetivo de la inteligencia Claro. cubana que quiere que tú informes, sobre todo si tú fuiste, por ejemplo, la asistente del embajador de República Dominicana. Yo imagino que la inteligencia quiere saber cosas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus costumbres? Ya te digo, vuelvo a repetirte, la verdad, en la Embajada de Estados Unidos sí, o sea, en el periodo de mi proceso para aceptarme dentro de la agencia empleadora, sí me preguntaron de disposición de colaborar. Claro, si yo no hubiera dicho que sí, yo no hubiera entrado a trabajar en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Pero puedes decir que sí y luego hacerte Eso el fue lo que yo tonto. hice. Eso fue lo que yo hice. Pero eso tiene un límite. Y empezaron mis problemas. ¿No te das cuenta que si vas atando cabos en buen cubano, como el algoritmo se te va armando? O sea, ¿Es así? tú nunca fuiste, o sea, Ibar, tú nunca fuiste un agente de la inteligencia cubana. No lo considero, Ni para una, nada, ni una relación de confianza, para nada, ¿no? para nada. Ni un informante. Te repito, yo mostré mi disposición porque yo quería ese trabajo. Todos sabemos que tener un trabajo en una embajada en Cuba es un trabajo que recibe un salario. ¿Tú crees que en no moneda dura. necesariamente trabajar dentro de una embajada tan sensible como la de Estados Unidos, o como es la de España, o como es la de México, Canadá, no necesariamente todos los cubanos que trabajan ahí informan para la seguridad? No necesariamente, la ¿No? verdad, son bastantes. Sí. Estamos hablando de una estructura de la embajada. ¿Cuántos cubanos trabajan en En la la embajada embajada tengo la referencia que son algo más de 300. Más de 300. Yo tenía 200 en mi Gana. Y- Son o muchos, bueno, ¿no? pon 300, que sean 300. Y norteamericanos es mínimo el número, ¿no? Es mínimo, es ¿No? mínimo. No, y ahora menos todavía, No, ¿no? no tengo o sea, no tengo la cifra, pero sí, es mucho menos. Y ahora que Trump retiró gran parte de la misión diplomática, esos 300 siguen ahí también. No hace falta, ¿no? Bueno, la referencia que tengo es que siguen trabajando ahí. La verdad, porque tú estabas aquí cuando eso... Yo me Cuando eso fui de sucede. vacaciones y todavía está todo. ¿Por qué? ¿Por qué te persigue la inteligencia? ¿Por qué te acosan? Tú dices que tu pareja, que es una parte importante de la declaración, trabajaba con los hijos de Fidel. Eso me enteré después, cuando lo exploré yo mismo. O sea, ¿tú no sabías que tu pareja trabajaba? ¿Tú crees que tu pareja te podía espiar? No, bueno, imagínese usted. Ahí eso es una laguna amplia. Yo supe de eso
cuando yo, o sea, ya estando sola, yo me dediqué, como lo pongo en el video, o sea, lo digo en el video, decidí explorar, indagar por mí misma, porque no salía convencida. Ella rompe contigo y ya. Un tiempo y ya, me necesito un tiempo. Y por supuesto, para mí eso... Y después tú no. descubres, ¿y qué tiene que ver los hijos de Fidel con la embajada norteamericana? Bueno, estas personas, estos hijos de Fidel y de todos estos altos Dirigentes, altos Raúl, dirigentes del gobierno, por ejemplo. se sabe que gozan de toda plena libertad para hacer cuanto negocio, actividad, trabajo, utilizando cualquier medio o recurso del país. Claro, eso no es nuevo, no te lo voy a decir yo por primera vez. Así de sencillo. Y trabajar en la embajada de Estados Unidos a lo mejor resultó, o sea, que yo trabajara en la embajada de Estados Unidos, evidentemente parece que pudo haber resultado interesante. ¿Ves? Para lucrar, para obtener algún beneficio. ¿Cómo pueden lucrar? Bueno, ellos tienen, ellos tienen todo, tienen el aparato de inteligencia en sus manos, cao. Por ejemplo, ¿qué departamento de la inteligencia se encarga de los empleados cubanos que pueden entrar a predios norteamericanos? No, yo lo que tengo es referencia, o sea, conocimiento de que evidentemente la inteligencia cubana siempre ha tenido un lugar a Estados Unidos o a la Embajada de Estados Unidos de La Habana en un lugar prioritario y o sea, de mero interés y constante interés en tratar de obtener información. Pero qué cuerpo de la inteligencia, de verdad que no Pero, por ejemplo, yo tengo la impresión de que la gente que ha sido interrogada, ¿no? Como has sido tú, o llamada a conversar, ¿no? Siempre te llaman a conversar, son momentos difíciles que recuerdas el nombre del oficial que te habló. ¿No? ¿Recuerdas el nombre? Ni me acuerdo. ¿No? ¿Quieres que te diga? Ni me acuerdo. Porque yo esa parte como no que la borré. ¿Tampoco el nombre del oficial norteamericano que se encargaba de tu departamento, por ejemplo? No, en el consulado eran labores de rotación. O sea, las actividades se rotaban para que no estuvieras haciendo todo la misma actividad. Pero no hay ¿ustedes están solos ahí? ¿No hay funcionarios norteamericanos? No, tenemos funcionarios, pero te digo que no es además tengo entendido que incluso hay un área de la embajada a donde no pueden acceder ustedes, ¿no? Del segundo piso hacia arriba, no, o sea, los empleados cubanos... Solo están del segundo piso hacia abajo. Exacto, del segundo piso. Tenemos acceso del segundo piso hacia abajo. ¿Por qué no te digo de un nombre específico? Porque los funcionarios vienen y a veces vienen por, tú sabes, misiones estas que son contratos de trabajo temporales. O sea, me pudo haber atendido a mi equipo uno que vino por 6 meses, 8 meses, después vino otro. O sea, los nombres son varios. O sea, no es que una sola persona me haya atendido mi trabajo durante 4 años. Eso es lo que te quiero transmitir. Tú dices que han violado reglas elementales de la diplomacia internacional. Exactamente, con más detalle. ¿Qué reglas, por ejemplo? Si se utiliza, vamos a decir, las fuerzas de la inteligencia para otras cosas que pueden resultar lucrativas, realmente para mí eso ¿Qué son otras cosas? Bueno, facilitación con personas, interactuar con personas que estén interesados en visas. Si eso se está ocurriendo... ¿Pero se venden o no se venden visas? ¿Se especula con ellas? Yo me imagino, ¿tú vivías dónde, por ejemplo? Yo vivía en Nuevo Vedado. En Nuevo Vedado. Ajá. Me imagino que en el barrio todo el mundo sabía que tú trabajabas en la embajada. Por supuesto. ¿Y no se te acercaba la gente a decirte, oye, ¿cómo puedo adelantar? Se acercaban, por supuesto, y eso lo digo en el video, y qué hay que hacer, y qué es lo que hay que hacer. O sea, eso te llama mucho la atención. Pero eso es normal por parte de la población, pero no se te acercaban también, o sea, ¿por qué tú...? ¿Y cuánto hay que dar? ¿Cuánto hay que dar para que no te nieguen la visa? Yo me enteré de que fulano, no, me preguntaba. No, yo te pregunto, ¿cuánto hay que dar? Bueno, en La Habana, en las calles, siempre se decía que si 8.000, que si 9.000, que si 10.000. O sea, eran unas cifras esas alarmantes. Pero eso no es nuevo, eso no es nuevo. O sea,
¿Tu impresión es que el gobierno de Cuba o sus instituciones han montado un negocio en torno a las visas? A mí me O dio, sea, es lo que calculo a mí del me dio video. esa impresión ¿Por qué? porque, a ver, ¿cómo es posible de que yo, no sé, que estén utilizando mi firma o algo así en correos, en correos enviados que no fueron enviados por mí? O sea, ¿quién puede tener acceso a eso? No se me ocurre. O sea, es cuando yo empiezo a reflexionar ¿Y sobre no eso. podría haber funcionarios norteamericanos corruptos también? El Departamento de Estado y las personas, o sea, las áreas que se dedican a eso son los que tendrían que determinar eso, Cabo. No, yo no te puedo corroborar eso. No tengo acceso a eso. Muy vigilados los diplomáticos norteamericanos en Cuba por parte de las autoridades. ¿Tú notabas esa vigilancia? Siempre han sido, bueno, está la famosa conocida limitación incluso, que por años estuvieron limitados en movimiento. Pero ahora dice que podían ir hasta Santiago de Cuba. Después que pasó, se hizo la transición de oficina de intereses a embajada, sí, como que, bueno, ya se les quitó esas limitaciones de movimiento y sí podían moverse, no sé, a Varadero, a otras provincias, qué sé yo, que si querían ir a Viñales, de paseo, etcétera. ¿Cómo saliste de Cuba? Salí con una visa de turismo, B2, entrevistada igual. Nosotros los empleados de la embajada... ¿No utilizaste tus influencias? Para nada. Yo lo hubiera usado, fíjate. No, pero si no. conoces a alguien, es lo más No, normal, nosotros... no todo el mundo le da una visa de turismo, ¿no? A nosotros no, pero por ejemplo, a ningún empleado de la embajada de Estados Unidos le dan una visa de 5 años. A nadie. A nosotros nos dan... Está prohibido eso. O sea, no sé... sucede así. Sucede así, exacto. Esa es la palabra, el término. Sucede así. Nosotros pagamos los $160, hacemos la entrevista y nos dan una visa de 2 de una entrada con una salida. ¿Nunca tuviste compañeros tuyos cubanos que tú, porque eso pasaba, ¿no? Que tú dirías, este es seguroso a la cara? No te voy a contestar eso. Ok. Vamos a hacer algo. A ver, no te voy a hacer más ninguna pregunta hasta el momento. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, para que tú nos digas cuál es tu denuncia principal, cuál es la razón por la que tú quieres hablar y qué es lo que te preocupa. Pero que lo digas tú sin necesidad de que yo esté ahí machacándote. Ya volvemos. Es uno de esos programas donde el público me va a odiar, que dicen que yo nunca dejo hablar a nadie. Dicen, no la dejaste hablar. Y Darmis León es la primera vez, me parece un testimonio único, que una empleada de la Embajada de Estados Unidos en Cuba expresa su testimonio, pero además fue asistente o secretaria del embajador de República Dominicana. Me dijiste también que habías trabajado en qué otra embajada. En la Embajada de Sudáfrica. En la Embajada de Sudáfrica, que es muy importante, ¿no? Sí, sí. Una experiencia ahí fuerte. ¿Sí? Una potencia fuerte. ¿En qué otro lugar trabajaste? Y trabajé en la sección consular de la Embajada de Guatemala. De la Embajada de Guatemala, ¿no? Ahí hay que llamar a Arjona para que haga una canción. Te decía, ¿cuál es la razón fundamental por la que estás hablando? ¿Qué es lo que quieres denunciar? ¿Qué es lo que temes o qué es lo que buscas? Eres libre de decir, no voy a intervenir. Sí, a ver, primero que todo quiero transmitir que lo que publico en el video es una experiencia personal y tengo que hacerlo así. O sea, tuve que hacerlo así porque si nadie te conoce. ¿Qué es la experiencia del acoso? La experiencia de este acoso, de toda esta serie de situaciones que se me dieron en Cuba, que no estoy pidiendo para nada. ¿Y que tú crees que es la inteligencia castrista? Para mí, evidentemente, fue la inteligencia que me acosó, no obtuvieron un determinado objetivo conmigo de comportamiento, vamos a decir, y atacaron todos mis puntos débiles. O sea, para mí atacaron mi vida personal y después, bueno, de cierta manera, desempeño, como que tratar de debilitar mi desempeño, tú sabes, ¿no? Con estos correos errados y demás. Para nada estoy pidiendo, creo que incluso hablo una parte en el video también, de que se elimine la posibilidad de viajes de cubanos al exterior, o sea, a Estados Unidos, perdón. Yo pienso que lo que hay es que hacer un rediseño de todo este proceso, incluso, porque ayer vi tu programa
y había una persona acá ayer o antier. Frank Calzón. Exacto. Trabaja en Washington. Con los casos de salida definitiva del plan de reunificación familiar. Yo siento que lo justo es que todas aquellas personas que ya tienen peticiones o reclamaciones aprobadas y procesos, bueno, pues pendientes, que deben ser procesados. Es ¿Qué lo piensas justo. tú de todo Es lo justo. de este tema que hay que ir a Colombia? Realmente es engorroso. Es engorroso. Y ante la realidad de estos ataques sónicos y de todo este distanciamiento, vamos a ver, o sea, vamos a expresarlo así, en cuanto a las relaciones y específicamente con la embajada, pues lo que hay que trabajar de manera que Estados Unidos, Departamento de Estado, sienta que tiene un sistema confiable con determinados números diplomáticos que no sé, que trabajarán ellos para que sean procesadas las personas. Y que igualmente para las visas de turismo, que se rediseñe el sistema, que evalúen ellos, yo lo digo en el video, que ellos tienen todos los recursos para hacerlo. Y Estados Unidos y Cuba realmente ya tienen una conexión de familias enteras durante décadas que es imposible. O sea, eso es imposible pararlo. En cuanto a lazos, a visitas, eso ya ¿Y cuál queda es tu como mayor hecho. preocupación personal? O sea, ¿por qué tú decides quedarte aquí? ¿Por qué decides hablar? Yo no podía, yo no me visualizaba ya acá regresando a Cuba. No me visualizaba. ¿Por qué? Porque sabía que me iba a sentir, o sea, que iba a continuar este acoso, esta tensión que yo me sentía que cada día trabajar era como todo un reto, que tenía que estar alerta a la mínima cosa. O sea, tú estás estás concentrado trabajando, pero bueno, es como hacer un esfuerzo extra, adicional, de protección sobre tu persona. Y igual... ¿De qué serían capaces si de verdad creen que tú... Porque yo me imagino que ellos sospechan mucho, disculpa la interrupción, de que haya personas que sean captadas por Estados Unidos y que se les doblen. ¿De qué serían capaces? Bueno, yo he tenido miedo hasta, o sea, miedo, porque el miedo es humano. Yo he tenido miedo hasta de mi integridad física, que me puedan hacer algún daño. Yo he recibido un par de mensajes acá por el Messenger, a partir de que subí el video a YouTube, repudiando o rechazando bastante de manera absoluta la decisión mía de explicar las razones por las cuales yo decidí emigrar, o sea, quedarme en los Estados Unidos. ¿Y no tienes familia aquí salvo primos? Sí, tengo mi primo y su familia. Y tengo mi madre en Cuba. Ajá. ¿Quién dejas en Cuba? ¿Tu madre? Mi madre. Nada más. That's it. Ajá. Repito lo que dije al principio de que yo conozco otras personas que han trabajado también en sedes diplomáticas occidentales, pero todo el mundo opta por callarse, ¿no? ¿No era eso más sensato en tu caso? ¿Por qué? ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablo? Es verdad, la pregunta viene por gravedad. ¿Por qué hablo? Porque estoy harta. Estoy harta que en Cuba sigan pasando todas las cosas que siguen pasando a ultranza de un gobierno que ha demostrado que no funciona, o sea, no ha funcionado, no funcionó, que ya las represalias son de todo tipo, que es un país devastado. Yo hice un segundo video donde hablo ampliamente de la emigración, que ha ocasionado un desmoronamiento de la nación completamente. Los cubanos estamos esparcidos. Sería súper interesante hacer tú sabes, un trabajo estadístico. Estoy segura que hay cubanos en más de 30 países del globo terráqueo. Y estamos muy divididos. ¿Quieres que te diga? Ese ha sido, yo creo, que el mayor éxito de ellos. La división completa de todos los cubanos. Entonces, estoy harta de que esta gente realmente sigan humillando, sigan presionando a las personas a seguir siendo esta especie de esclavitud con los mínimos salarios, de que todo negocio, de que toda cosa que se mueva en Cuba tiene que ser manipulado por ellos, mancillado por ellos, para el beneficio de ellos. Me harté de eso. Me harté de eso. O sea, más allá de la experiencia personal, porque lo digo incluso en el video, de que mi historia no es la peor, las hay mucho peores, pero es la mía. Pero es que cuando empezamos a unir, son muchas historias.
Son muchas historias de muchos años. Ya llevamos más de medio siglo. Ellos tienen que estar convencidos de que, por favor, ya es suficiente. Ese pueblo está pasando muchas necesidades. La economía devastada, no hay fuerza laboral. En Cuba no hay fuerza laboral, las mujeres no paren. Es un problema demográfico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a llevar a australianos a Cuba a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que realmente están Bueno, ya buscando? han llevado extranjeros a la construcción Sí, de- hay una referencia a unos hindúes para al hotel. terminar el Hotel Manzana, Ajá. algo así, que incluso hubo sus problemas con eso. Lo supe porque a los hindúes le pagaban más y a los cubanos le pagaban menos. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto te pagaban a ti? O Yo- sea, el gobierno norteamericano paga tu salario. Sí, sí, sí. ¿De cuánto es? Oh. ¿Sabes? ¿Logras saber de cuánto era No tu salario? sé exactamente lo que le pagan a Palco. Me imagino que Ajá, sea como que el es doble. Palacio de las Convenciones. Consejo de Estado, el Consejo de Estado, Consejo de Ajá. Estado. El Consejo de Estado coge tu salario íntegro y te paga a ti en una combinación de dólares con... Ellos pagan una nómina que es un salario simbólico en moneda nacional. Que es ¿Cuánto es? simbólico. Yo recibía 100 y tanto de pesos cubanos. ¿Y algo en dólares? No, nosotros recibíamos nuestro salario dentro de la misión. Que eso no tiene nada que ver con el Consejo de Estado. O sea, el gobierno La embajada norteamericano, como tal, la nómina de ellos. ¿cuánto era? Yo terminé ahí con 800 y algo. de 800 dólares. Sí, sí. Que te pagaba y eso lo sabía Cuba. O sea, Cuba tiene que saberlo. Ellos ¿no? tienen que saberlo. Ajá, y ellos no te tienen lo que saber. tratan de quitar, No. ¿no? No. O sea, tú te quedas con esos 800 dólares Ellos estaban y ¿cuánto le recibiendo. pagan al gobierno cubano? Pues yo te digo, ellos reciben mucho más por nosotros, por cada uno de nosotros, de todas las misiones diplomáticas, Es una no cosa que solamente estaría de bueno a los Estados Unidos. congresistas que se le preguntara en una audiencia. A lo mejor estaría interesante, no sé, ¿estarías dispuesto a ir al Congreso, a declarar ante el Congreso y que los congresistas te pregunten cosas específicas, ¿no? Sí. Porque esto ¿Por es qué no? esto es no? una explotación y el gobierno norteamericano se está haciendo cómplice de esta Como explotación. mismo ¿Y cómo hice sacabas los mención- dólares? ¿Los podías sacar? en tu bolsillo, en tu tu bolsillo. cartera. Como mismo mencioné en el video que hablo bastante detalladamente de la inmigración, que la inmigración temporal forzosa, que yo le llamo, los miles y miles de médicos, técnicos de salud, profesionales, maestros que han salido a dar misiones, igual, claro, eso era en convenio con otros países. Y por esas personas Sí, se ha por esas convertido personas- el tema de los médicos en el principal rublo por esas personas se ha cobrado. de moneda convertible Se ha para Cuba. cobrado. Y sabemos que los médicos recibían, pero una mínima parte. Vamos a una pausa.